Leer este libro fue una experiencia bastante frustrante, principalmente porque no puedo decir que lo haya pasado mal leyéndolo, porque no se trata directamente de una historia que yo podría decir que es una mala novela. A diferencia de otros libros que he reseñado antes y que he tenido el infortunio de leer, esto no es directamente una novela mala. No puedo decir que está muy mal escrita, que los personajes son completamente planos y una serie de otras cosas que siempre digo de novelas que tienen todas o muchas de ellas muchos elementos en común que son negativos. Pero de todas maneras fue frustrante leerlo. Voy a empezar por un contexto muy sencillo, esto es durante la ocupación nazi en Europa, y el protagonista de la obra, que es alemán, empieza a planear por su cuenta una forma de asesinar a Hitler. Esta premisa es muy sencilla, se han escrito libros al respecto, se han realizado películas, y no es difícil imaginar que durante la ocupación nazi, liderada por Hitler, una o muchas personas desearon acabar con su vida para poder terminar con ese infierno en el que se había convertido Europa. Podría parecer que es un concepto un poco absurdo que una sola persona que tiene habilidades para la artesanía y la relojería comience a preparar una serie de mecanismos, una bomba para poder depositarla en el lugar en donde eventualmente va a estar Hitler y que pueda programar todo para que funcione y explote en el momento exacto en que sea necesario para matarlo. El punto es que este libro fue escrito en los años 90 y en esos años ese concepto era mucho más original y llamativo de lo que es ahora. El problema es que con el paso de los años ese concepto se ha mostrado miles de veces en películas de acción y de misterio, en donde ya sea contra los nazis o contra cualquier régimen o villano, los buenos o el bueno, el personaje protagónico, tiene que llevar a cabo un plan complicadísimo tipo Misión Imposible o película de James Bond, en donde debe llegar a un determinado objetivo que es sumamente difícil y para el cual requiere una planeación estratégica sumamente detallada. Y ese tipo de novelas, películas y series de televisión que han existido desde entonces hasta la fecha perjudican mucho la percepción de este libro. Porque si bien está escrito en los años 90, la historia está ambientada muchos años atrás. Entonces esto hace que el libro se sienta fuera de época porque no es directamente una novela histórica, por lo tanto me es difícil abstraerme de la realidad y sentir que realmente todo lo que está pasando es algo que a nadie más se le ha ocurrido de esa manera. En este punto podemos decir incluso que Valkyria todavía no ha tenido lugar. Sin embargo, tengo que darle al libro el beneficio de que esta estrategia pensada por el protagonista no es desde el punto de vista de un superagente, un policía destacado, un militar muy cercano a Hitler, sino que es una persona común. Y ese punto de vista es interesante, es una persona común que sin herramientas, sin contactos, lo que decide es tratar de hacer algo por su cuenta. Es un hecho que es a la vez reprochable y loable y es una causa suicida. Sin embargo, el protagonista no es exactamente un héroe, no podemos verlo de esa manera. Este punto de vista como un planteamiento base está bien, es interesante. El hecho de poder explorar la mente de una persona que sometida a un régimen totalitario decide jugarse el todo por hacer algo que nadie más parece dispuesto a hacer, resulta interesante y puede ser algo muy atractivo de explorar, conocer la mente de esta persona y saber cómo es que funciona, qué frustraciones o sueños rotos tiene que lo llevan a sacrificar todo e incluso poner una bomba en un lugar público donde va a matar a inocentes con tal de conseguir lo que él considera un bien mayor. Sin embargo, el libro en esta parte comete otro error, y es que permanentemente parece que no sabe qué es lo que quiere hacer con el personaje. Queda claro durante el desarrollo del libro que este es un personaje bastante introspectivo, que está un poco más cómodo en su interior, en su ambiente, trabajando en lo que quiere hacer,
no es alguien demasiado sociable, sin embargo no es una persona muy filosófica, por lo tanto faltan elementos que a mí me permitan verlo de una forma más profunda, y eso hace que el libro necesite de personajes secundarios que interactúen con él, porque de lo contrario se volvería demasiado monótono. El tema es que los personajes secundarios no están bien explorados porque la historia se trata de él, no de ellos. Por lo tanto, estos soportes emocionales o contrapuntos para poder dialogar no se desarrollan porque los otros personajes no saben lo que está pasando por su mente. Es decir, esta es una historia en donde todo ocurre en la mente y en las acciones del protagonista, y al mismo tiempo lo que ocurre a su alrededor parece estar pasando en otra sintonía. Parece estar pasando en otra frecuencia. Esto hace que el texto se sienta extraño y que nunca se pueda entrar completamente en la historia, porque hay elementos que suenan anticlimáticos o que suenan muy cliché, aunque dentro de la historia se puedan perdonar, pero que en el contexto general se siente extraño. Es decir, el sujeto estuvo preso en determinado momento, lo que implica que vivió penurias, ahora está trabajando, está viviendo en una pensión. Sin embargo, conoce a una muchacha y prácticamente empieza un idilio con ella. El tema es que a partir de este punto el desarrollo es confuso, porque por una parte parece que él solo la está utilizando a ella, ya sea para distraerse o para poder tener un acceso más sencillo al lugar en donde va a poner la bomba, pero en otros momentos parece que a ella realmente le importa, y sin embargo el comportamiento de él es como que fuera un hombre muy impositivo, en donde pretende que ella le obedezca en vez de que lo quiera, mientras que ella lo quiere, pero no parece demasiado interesada en las profundidades del alma de él. Y como él no dialoga con ella, los dos personajes parecen estar funcionando en frecuencias diferentes, y como lector es extraño estar presenciando esta historia, porque él no está lo suficientemente desarrollado y profundizado para que yo pueda navegar en su mente y entender esta dicotomía, y ella no tiene espacio para desarrollarse, por lo que parece ser como una especie de damisela en peligro o joven amante muy enamorada. Pero el problema de los personajes secundarios no termina ahí. La interacción que tiene el protagonista con la dueña de la pensión es demasiado cliché. Tengo que concederle que eso probablemente no es culpa del autor de este libro, sino de todos los libros que se han escrito después, tanto en lo que tiene que ver con romance como con erótica. Ocurre que el protagonista en ningún momento es presentado como si fuera un Adonis, y sin embargo seduce a la dueña de la pensión, a quien aparentemente ya había conocido antes, y luego seduce a la mesera, con quien termina teniendo este extraño idilio. Y encima el protagonista tiene una gran capacidad amatoria, pero el punto es que estos elementos son funcionales a la trama, porque los dos personajes femeninos van a contribuir a que él pueda desarrollar su plan sin ninguna de las dos saberlo, y se siente muy extraño que él tenga esta capacidad seductora y de explorar el cuerpo femenino tan convenientemente dentro de este contexto. Pero aún hay más personajes secundarios, y tenemos a un oficial alemán, quien durante la obra se va a descubrir que en realidad se pasa completamente al lado nazi, siendo que en un principio tenía una especie de oportunidad de quedarse en el lado solo de cumplir su deber. Hay una especie de subtrama en donde se explica que él termina enviando a matar al novio de su ex esposa, pero ocurre que nada de esto me importa como lector, porque desde el primer momento en que el personaje aparece en la historia, ya sabemos como lectores que va a terminar convirtiéndose en un fiel nazi. Por lo tanto, todo lo que haga en el trayecto o lo que ocurra con él no es ninguna sorpresa. Eventualmente, cuando está trabajando dentro de la unidad policial que tiene que proteger a Hitler, y que es el motivo por el cual termina interactuando con el protagonista al final de la obra, sucede algo que es curioso, y es que la interacción que tiene este oficial con su segundo al mando es lo que le da mayor riqueza por lo que ocurre al final.
se genera entre ellos una especie de relación fraternal de la que ninguno de los dos quiere reconocer, en donde hay una suerte de rechazo porque ambos desconfían del otro por el entorno en el que están, y al mismo tiempo ambos sienten una especie de respeto o admiración por el otro. Esto hace que eventualmente, cuando el segundo al mando muera, haya una especie de conexión con este oficial nazi que ya se entregó al bando para el que está trabajando. Sin embargo, esto ocurre casi al final del libro, por lo tanto ya no importa, porque ya la historia está resuelta y ya sabemos lo que va a pasar al final, porque la historia está inspirada en hechos reales y Hitler no muere en esta parte de la historia. Y además, como este no es un tipo de libro en donde vaya a haber una confrontación final entre el que comete el atentado y el policía, realmente no importan sus sentimientos porque su arco de desarrollo en ningún momento despega. El personaje con el que tiene esta interacción, que es interesante, no se explora porque está entrecortado con la historia del protagonista, y cuando tiene la oportunidad de desarrollarse, la novela se termina y el otro personaje muere. El ritmo de esta historia es terrible. Por partes se hace terriblemente lento, con larguísimas explicaciones de cómo funciona el mecanismo, cómo está interviniendo el pilar, cómo es que va a poner tal objeto aquí o cuánta tierra sacó, que son todos elementos geográficos que se entiende que tienen que estar para que uno comprenda la dificultad del plan y cómo es que lo desarrolla. Sin embargo, como esta descripción muy profunda no está acompañada de una atmósfera apropiada y los personajes no están bien desarrollados, cuando estoy leyendo estas largas descripciones siento que no quiero leerlas porque quiero llegar a la parte de las descripciones, pero esto tampoco ocurre porque la profundización de los personajes no es apropiada. He dicho en algunas reseñas que la ambientación es importante y claro que lo es. El punto es que si la atmósfera no está bien desarrollada y no puedo entrar bien en la historia, ya sea a través del ambiente o de la historia de los personajes, no me sirve de nada que me describan profundamente todo lo que está ocurriendo en la geografía dentro del universo que me están presentando, porque no me importa. Y lo frustrante de todo esto es que sí me importa porque la idea es interesante. El concepto de tener un hombre que decide abandonar todo y meterse en un plan suicida con poquísimas probabilidades de éxito, pero que aún así rasguña el éxito. La otra historia de un policía que empieza a tener sentimientos, entre comillas, humanos, pero que decide enfrentarse a su destino y abrazar el nazismo, y que aún así siente horror a través de la muerte de alguien a quien ha empezado a apreciar, a pesar de no quererlo. Estas historias son interesantes. El tema es que todo dentro de este libro está mal planteado y está mal desarrollado, por lo tanto se vuelve una experiencia lenta en donde una historia tropieza con la otra y da la sensación como que el escritor hubiera querido escribir 2 libros y terminó escribiendo uno. Francamente me habría resultado mucho más interesante ver la historia del oficial, enfrentarlo a situaciones en donde su humanidad se va perdiendo poco a poco a través de las muertes que él ordena realizar o aquellas que sufre por ataques de enemigos, que la historia de este artesano que trata de convertirse en un homicida de un dictador. O por último, que la historia de este artesano estuviera mejor planteada y que no se estuvieran interrumpiendo mutuamente. Entiendo que el autor intenta establecer una contraposición de ideas. Ambos personajes están perdiendo su humanidad por distintos motivos, sacrificando parte de sí mismos para poder conseguir un objetivo y ambos van a perderlo todo en el trayecto. Pero no hay espacio suficiente para el desarrollo, hay muchos elementos que están mal planteados y mal puestos dentro de la historia y finalmente se siente como una muy buena idea que no se pudo desarrollar de la forma correcta.